Esto pasó hace algunos años. Yo, Mateo, tenía 32 años y era programador. Estaba trabajando en un nuevo proyecto de videojuegos, pero necesitaba un respiro. Así que decidí asistir al maratón de terror en una mansión victoriana con fama de embrujada. Me pareció una buena idea. La mansión era inquietante, con árboles torcidos y caminos de piedra desgastados. Nunca olvidaré lo que sucedió esa noche. Me instalé en la sala, rodeado de decoraciones extrañas. Las luces eran tenues y las sombras parecían moverse. La gente reía y compartía historias, pero yo solo quería sentir el ambiente. La primera historia comenzó, pero de repente, el proyector falló. Imágenes distorsionadas llenaron la pantalla. Miré a mi alrededor y vi un viejo retrato de una mujer. Parecía que sus ojos me seguían. A medida que avanzaba la noche, las historias se volvían más inquietantes. Escuché ruidos en las paredes como si algo estuviera tratando de salir. La risa se apagó y solo se oían murmullos. Todos parecían nerviosos. Yo no sabía si era mi imaginación o si realmente había algo extraño. Entonces vi a la mujer del retrato nuevamente. Estaba en una esquina oscura, con una expresión de miedo. Mi corazón latía rápido. Las cosas se pusieron aún más raras. Sentí pasos detrás de mí, pero no había nadie. Hubo momentos en los que creí escuchar una respiración cercana. Cuando me giraba, solo sentía aire frío. La risa de los asistentes se desvanecía por completo. Comencé a dudar de mi cordura. Las sombras parecían más densas. La mujer en el retrato parecía sonreír, pero no era una sonrisa amistosa. La sensación de estar atrapado me invadió. Todo se volvió más extraño. Un susurro me llamó por mi nombre y, cuando me di la vuelta, no había nadie. Justo entonces, se apagaron todas las luces. La oscuridad me envolvió. Escuché un murmullo a mi lado, y pude notar que varios asistentes comenzaron a mirar en la misma dirección, como si todos sintiéramos lo que estaba pasando. Era como un juego macabro, pero no quería ser parte de él. Cuando la proyección finalmente comenzó de nuevo, las historias alcanzaron su clímax. La mujer del retrato me miraba intensamente. Sentí un nudo en el estómago. Quería salir, pero mis piernas no respondieron. Entonces, todo se oscureció nuevamente. Escuché el susurro más fuerte, más claro. Decía mi nombre como un eco entre las paredes. Me sentí helado, y la luz de mi celular era lo único que me acompañaba. La gente a mi alrededor estaba paralizada por el miedo. De pronto, la pantalla mostró una imagen aterradora de la mujer. Su rostro se distorsionó, y la sala se llenó de gritos. En un instante, todo se volvió caos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose entre sí. Yo también quería escapar, pero me sentí atrapado entre las sombras. Al mirar de nuevo vi que la mujer del retrato sonreía de forma siniestra. Era como si el horror de esa noche hubiera cobrado vida. Nunca volví a la mansión y nunca olvidaré esa noche. Capítulo 2. El eco de las sombras. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La noche había sido una mezcla de terror y caos. La sala del maratón estaba vacía ahora, pero el eco de los gritos y el murmullo seguían atormentándome. Decidí salir de la mansión, pero la brisa fría afuera no proporcionaba consuelo. Mi mente estaba llena de imágenes de la mujer del retrato. No podía ignorar su mirada. Cada vez que intentaba despejarme, la imagen regresaba. Pasé varios días en un estado de inquietud, como si el horror de aquella noche siguiera persiguiéndome. Mis amigos notaron que me comportaba de manera extraña. Les conté sobre el evento, pero lo tomaron a broma. Es solo una historia, Mateo, me decían. Tienes que relajarte. Pero no podía. La imagen de la mujer se había grabado en mi mente. Una noche, decidí volver a la mansión. Tal vez debía enfrentar mis miedos. Caminé por el sendero que llevaba a la entrada, el mismo que había recorrido esa noche, y sentí que los árboles me observaban. La puerta de la mansión estaba abierta, como una invitación. Pero en mi interior, la tentación sabía a locura.
Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo, así que entré. Dentro, todo era tan oscuro como lo recordaba. Las sombras parecían moverse al ritmo de mis pasos. No sé cuántas veces me detuve, buscando esa sonrisa siniestra en los muros. Al avanzar hacia la sala, una sensación de frío envolvía el ambiente, como si la casa guardara secretos antiguos. La proyección había dejado huella, pero yo estaba decidido a descubrir qué significaba todo eso. De repente, escuché un susurro, suave y familiar, pero esta vez era más claro. Mateo. Miré hacia la dirección del sonido y lo vi. Un viejo diario sobre una mesa polvorienta. Me acerqué, y al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos. Parecían notas de alguien que había vivido esa misma experiencia años atrás. Cada palabra resonaba en mí como un eco de advertencia. Mientras leía, una historia emergió. Se hablaba de la mujer del retrato, de su trágico destino y de cómo su esencia permanecía atrapada entre esas paredes. Sentí una conexión profunda. Había algo que dejaba claro que ella no quería hacer daño, pero que su sufrimiento había creado un vínculo oscuro. Sin darme cuenta, empecé a comprender que había algo más en su historia. Justo cuando iba a pasar la siguiente página, el viento sopló bruscamente, haciendo que las ventanas temblaran. El sonido fue tan intenso que me erguí de un salto. Un destello de luz iluminó la habitación, y por un segundo, vi su figura en la esquina, difusa, pero presente. La mujer del retrato, con su expresión de tristeza, no sonreía esta vez. Sentí que estaba pidiendo ayuda. Mi pulso se aceleró. Decidí que debía actuar. Si su historia no terminaba, tal vez ella nunca encontraría paz. Al buscar un bolígrafo en mi bolsillo, supe que solo tenía una opción: descubrir la verdad detrás de su lamento. Pero ¿cómo lo haría? Justo en ese momento la luz se apagó de nuevo, sumergiéndome en la oscuridad. Toc toc. Un sonido provenía de la entrada principal. No estaba solo. La sombra en la esquina se desvaneció y un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien estaba en la casa. Me quedé en silencio, mi mente en alerta máxima. Tenía que enfrentar lo que sucediera a continuación, y aunque el miedo se apoderó de mí, una nueva determinación brotó en mi interior. La mansión, aparentemente vacía, guardaba secretos que debían ser revelados. Capítulo 3. La visita inesperada. El silencio que siguió al primer golpe en la puerta se volvió abrumador. Mi corazón latía con fuerza, una única pregunta girando sin parar en mi cabeza. ¿Quién estaba allí? La casa crujió a mis espaldas, y el diario, olvidado, permanecía abierto en la mesa, como si esperara que regresara a su revelador contenido. Bajé la voz a un susurro, como si hablar en voz alta pudiera atraer a lo desconocido. ¿Quién es?, pregunté, casi sin querer oír la respuesta. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando entre las paredes antiguas. El sonido de un pie que crujió sobre el suelo viejo me hizo saltar. Entonces el golpe se repitió. Más fuerte. A medida que avanzaba hacia la entrada, cada paso se sentía como un desafío. La luz de la linterna que llevaba temblaba en mi mano. La entrada estaba oscura, como si un velo de sombra se hubiera posado sobre ella. Me obligué a respirar hondo. Soy yo, Mateo. No sabía por qué pensé que eso significaría algo para quien estuviera del otro lado. Pero por algún motivo, necesitaba que me escuchara. El aire frío de la noche se coló en la habitación, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Finalmente decidí abrir la puerta. Con un movimiento tembloroso, giré el picaporte y le di un empujón. La puerta crujió al abrirse, revelando a una figura oscura en el umbral. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, y reconocí el rostro de un viejo conocido. Samuel, un amigo del vecindario. «Mateo, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz entrecortada, como si supiera que no era un lugar común al que uno entra a esas horas. La expresión en su rostro era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Regresé a investigar», le respondí, deseando que las palabras sonaran más tranquilizadoras de lo que me sentía.
Algo extraño ha estado sucediendo aquí. No sabía si compartirle todo lo que había sentido, pero su mirada mostraba que no se lo tomaría a la ligera. Samuel entró y cerró la puerta rápidamente. No te quedes solo aquí. Hay historias sobre esta casa, Mateo. Historias que asustan, advirtió, cruzando los brazos. Lo sé, murmuré, recordando el diario y la mujer del retrato. Me sentía cada vez más ansioso por comprender. Pero necesito saber la verdad. Ella me necesita. La necesidad de ayudarla me empujaba hacia adelante, pero también me llenaba de dudas. Samuel se acercó al diario, ahora reposando sobre la mesa. ¿Tienes algo allí que te lleve a esa verdad?, preguntó, hojeando rápidamente las páginas. Al ver su expresión al leer las notas, supe que había algo que lo inquietaba tanto como a mí. Mientras miraba el antiguo texto, un nuevo golpe resonó en la puerta, más fuerte esta vez, como un reclamo. ¿Quién más puede estar aquí?, dije con voz temblorosa. Samuel miró hacia el pasillo, y su rostro se llenó de una mezcla de miedo y sorpresa. No lo sé, pero esta no es una buena señal, respondió buscando una forma de protegernos. La tensión creció. La puerta comenzó a temblar. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra más grande que las demás se proyectó difusamente contra la pared, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mateo, ¿qué hacemos?, preguntó Samuel, apenas conteniendo el pánico en su voz. Debo encontrarla, respondí determinado. Tal vez si averiguamos quién es podemos ayudarla. Era la única opción que se me ocurría. Tal vez la clave estaba allí, en la historia que tenía frente a mí. Pero el golpe en la puerta seguía, como un llamado a la acción. Entonces vamos, dijo Samuel, uniendo fuerzas. Pero hay que estar listos para cualquier cosa. Mientras nos adentrábamos en la incertidumbre, sentía que la casa vibraba con una energía que prometía revelar verdades ocultas, pero también despertaba fuerzas que preferiría no encontrar. El misterio se mantenía a la espera, y solo el tiempo diría si estábamos listos para lo que nos aguardaba. Capítulo 4. El eco de los secretos. La sombra en la pared se movía con lentitud, casi flotando, una figura indistinta que hacía que mi sangre se helara. ¿Era un hombre? ¿Una mujer? Podía sentir cómo la piel se me erizaba, mientras el golpe en la puerta se hacía más insistente. Samuel apretó su linterna con fuerza, y pude ver cómo sus ojos se ampliaban con el miedo. «Dame un segundo», susurré, sintiendo que necesitaba tomar la delantera. Caminé hacia la entrada, mis pasos resonando en el suelo de madera. Quizás sea solo el viento. Traté de convencernos, aunque la intuición me decía que eso no era cierto, pero al acercarme, el golpe se detuvo de repente, como si alguien hubiera escuchado. En el silencio que siguió, mi respiración se hizo más audible. Miré a Samuel, que parecía dispuesto a retroceder, sin embargo, no podía dar marcha atrás ahora. El diario, le recordé. Hay algo importante allí. Volví a la mesa y hojeé las páginas con urgencia, deseando hallar alguna pista que explicara el fenómeno. Finalmente, mis ojos se detuvieron en una entrada que parecía diferente. Una fecha marcada en rojo, junto con un nombre que me resultaba familiar. Evelyn, leí en voz alta, y Samuel se acercó sobresaltado. ¿Evelyn? ¿La mujer del retrato?, preguntó, su voz cargada de asombro. No solo eso. Aquí dice que ella estuvo atrapada en esta casa durante años. Respondí sin poder creerlo. A medida que leía en voz baja, la historia de su alma perdida se revelaba. Había experimentado un sufrimiento profundo, un ciclo de desesperanza que la mantenía atada a este lugar. La idea de que pudiera necesitar nuestra ayuda se volvía más tangible. De pronto un crujido resonó detrás de nosotros. Samuel giró la cabeza rápidamente, mientras las sombras parecían danzar en la penumbra. «Esto no es normal, Mateo. Necesitamos salir», suplicó, mirando la puerta ahora cerrada. Pero una parte de mí se negaba a abandonarla. ¿Y si Evelyn seguía aquí? ¿Y si había algo más que descubrir? Sin poder resistir la tentación, seguí leyendo en voz baja,
intentando unir cada fragmento de la historia. Ella mencionó un objeto que la podría liberar, un medallón que había perdido en el sótano. Las palabras resonaron en mi mente como un llamado. «El sótano», exclamé. «Podría estar ahí. Tenemos que ir». «¿Estás loco?», respondió Samuel, retrocediendo un paso. «Nunca iremos al sótano solo porque un diario lo dice». «Si no vamos nunca sabremos la verdad», insistí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a mezclarse con el miedo. No parecía haber otra opción. El golpe en la puerta había cesado, pero algo más inquietante se apoderaba del ambiente. «Vale, lo haremos. Pero a la primera señal de peligro, nos vamos», acordó Samuel, aunque su voz temblaba. Bajamos la vieja escalera hacia el sótano, la luz de la linterna proyectando sombras tenues. Cada escalón crujía y el aire se sentía denso. Al llegar al fondo, me encontré con una habitación tan oscura que parecía engullir la luz. En las esquinas, todo estaba cubierto por el polvo de los años. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó Samuel, temiendo lo peor. «No lo sé, pero aquí tiene que estar en alguna parte», murmuré, mientras comenzaba a buscar entre los rincones. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era suave, casi como un lamento. «Mateo, ¿que escuchaste eso?», rogó Samuel, pegándose a mí, mientras su respiración se volvía más entrecortada. «No solo lo escuché», respondí. «Siento que ella está aquí». Y en ese momento, todo el peso de nuestro miedo se hizo real. Una forma comenzó a materializarse en la oscuridad. Una figura que se asemejaba a una mujer, su rostro cargado de tristeza. «Por favor, ayúdame», murmuró, y su voz resonó en mis oídos como un eco distante. «¿Evelyn?», pregunté con el pecho apretado. Entonces, comprendí que lo que había comenzado como una simple investigación se había convertido en una misión que podría costarnos mucho más de lo que estábamos dispuestos a perder. Capítulo 5. La sombra del pasado. No podía moverme. La figura frente a nosotros parecía un reflejo de la angustia misma. La linterna temblaba en mis manos. «¿Por qué estás aquí?», me atreví a preguntar, aunque las palabras salieron casi en un susurro. «Soy Evelyn. Perdí algo. Algo muy valioso», repitió, su voz llevada por el eco del sótano. Su mirada, llena de tristeza, buscaba en mí una respuesta que no podía darme. «Ayudarte es lo que queremos», afirmé, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «El medallón está aquí, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos?». La figura se desvaneció por un instante, solo para reaparecer más cerca, como si un imán invisible la atrajera hacia mí. «En el corazón de la oscuridad, donde los recuerdos se ocultan», dijo mientras se desdibujaba de nuevo, como una ilusión etérea. Samuel empezó a balbucear detrás de mí. «Mateo, esto es una locura. Debemos salir de aquí, ya», imploró, y su voz temblaba más que antes. Pero algo en mí se encendió. No podía dejarlo así. «No, espera». «Ella dijo algo sobre el corazón», respondí. Miré a mi alrededor buscando algún indicio que pudiera señalar el lugar donde buscar. La habitación se sentía como un laberinto. Tal vez haya un objeto, una pista, algo que nos lleve al medallón. Me agaché y empecé a mover algunos objetos viejos y cubiertos de polvo. Un baúl desgastado, herramientas oxidadas, incluso un espejo roto. Samuel me observaba con los ojos grandes, listo para salir corriendo. «Mateo, vamos, no lo vale», me recriminó, pero seguí buscando. Al fondo vi un destello. Mi corazón se aceleró. «Aquí, mira», exclamé, señalando hacia un rincón oscuro donde un objeto brillaba débilmente. Cuando me acerqué, vi que era un medallón parcialmente enterrado bajo una capa de escombros. Lo levanté, y en ese momento, un viento helado recorrió la habitación. Samuel se estremeció y retrocedió. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando hacia la oscuridad que comenzaba a moverse a nuestro alrededor. «Es el medallón, lo encontré», grité con una mezcla de triunfo y miedo.
pero al sostenerlo en mis manos, sentí que la figura de Evelyn aparecía de nuevo, su rostro distorsionado por el dolor. «Dáselo», ordenó, su voz resonando con fuerza en el espacio. «Es lo único que puede romper la maldición». Samuel me miraba, nervioso y confuso. ¿Y si dárselo era un error? La habitación se llenó de una oscuridad densa, como si algo ominoso estuviera acechando en las sombras. «Mateo, es ahora o nunca», insistió, su voz temblando. El aire se tornó pesado, como si la casa misma estuviera desesperada por mantenernos allí. Con un respiro profundo, alcancé el medallón hacia Evelyn. «Tómalo», dije. Pero antes de que pudiera moverme, un grito desgarrador resonó en el espacio. La forma de Evelyn temblaba, y algo oscuro emergió detrás de ella, una sombra imponente que crecía cada vez más. «¡Huye!», gritó Samuel, pero la puerta atrás de nosotros estaba cerrada, como si la casa misma se estuviera cerrando a nuestro alrededor. «Suelto», murmuró Evelyn, su voz ahora llena de desesperación. «No puedo hacerlo sola». Estaba atrapada, y si no interveníamos, ella sufriría eternamente, y nosotros con ella. Sin otra opción, avancé hacia la figura oscura, pero el miedo me paralizaba. ¿Era esta la liberación, o el inicio de nuestra condena? Justo cuando parecía que la oscuridad nos consumiría, el medallón brilló intensamente, y un destello cegador llenó el sótano. No supe qué esperar. El tiempo se detuvo, y todo se tornó borroso. Solo quedaba la luz, y la sombra, atrapada entre lo que fuimos y lo que podíamos ser, y en ese instante, comprendí que el horror apenas estaba comenzando. Capítulo 6. La revelación del abismo. La luz del medallón se expandió, llenando el sótano de un resplandor que cortaba la oscuridad como un cuchillo. La figura de Evelyn flotaba en medio de esta explosión de claridad. Su rostro había cambiado. Ya no era la imagen de angustia, sino una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, la sombra detrás de ella seguía creciendo, arrastrándose como un océano oscuro. «Mateo, lo que sea que hagas, no mires a la sombra», gritó Samuel desde un rincón, su voz un hilo de desesperación, pero no pude evitarlo. La sombra parecía tener una forma, contornos que se retorcían como si una voluntad propia intentara salir de su prisión. La tentación de entender lo desconocido me llevó a mirar más de cerca. Y cuando lo hice, un frío recorrió mi cuerpo, como si un aliento helado me acariciara la nuca. «Dáselo, Mateo», insistió Evelyn, extendiendo sus manos transparentes hacia mí. «Es nuestra única oportunidad». Mi mano titubeó. «¿Qué pasará si lo hago?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso. La sombra empezó a emitir un sonido sordo, un murmullo que parecía arrastrar mis pensamientos, intentando convencerme de que todo sería más fácil si renunciara a luchar. «Siempre quise proteger a aquellos que amo», dijo Evelyn con una tristeza que resonaba en su voz. «Pero el miedo me ha mantenido prisionera. Solo el medallón puede romper las cadenas de mi pasado». Mientras pensaba en su ruego, los ecos de sus palabras resonaban en mi cabeza, pero la sombra se movía, acechante y amenazante, como una tormenta de la que no podía escapar. No podía dejar que me dominara. Tenía que tomar una decisión. «Vamos, Mateo, no te quedes ahí. Hazlo ahora», apremió Samuel, la urgencia en su voz agudizándose. De repente recordé un viejo mito sobre los medallones y su poder oculto. «El amor vence el miedo», solté de repente, aunque no estaba del todo seguro de lo que eso significaba en ese momento. ¿Era suficiente? Con ese pensamiento en mente, extendí el medallón hacia Evelyn. Ella lo recibió con ambas manos. El instante que siguió fue como un suspiro. La luz estalló en colores vibrantes, y la sombra comenzó a agitarse. Su rugido se convirtió en un grito lastimero que atravesó el sótano. «No te vayas, Evelyn», le suplicó Samuel, su voz llena de pánico. Pero cuando observé, vi que la figura de Evelyn comenzó a desvanecerse en el aire.
Su rostro mostraba una mezcla de paz y tristeza, como si finalmente pudiera liberarse de un peso abrumador. «Gracias, Mateo», susurró, su forma fragmentándose como un sueño que se desmoronaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la sombra lanzó un ataque final. Lanzó una ráfaga oscura hacia mí. Intenté esquivarla, pero un tentáculo oscuro enredó mi brazo con fuerza. El dolor era intenso. Me arrastraba hacia la oscuridad. «¡Samuel!», grité, pero mi voz se ahogó en el tumulto. «¡Agárrate!», me advirtió Samuel tirando de mí hacia atrás. Pero solo tenía un segundo. La sombra parecía alimentarse de mis miedos más profundos, y todo lo que había logrado en esos momentos de claridad se desvanecía como el humo. Pero algo dentro de mí se encendió. «No, no me llevarás», grité, enfocando toda mi energía en el medallón. Alzándolo lo más alto que pude, grité: «¡Libéranos!». La luz estalló de nuevo, esta vez con una fuerza salvaje, y la oscuridad se retorció. Entonces, en una explosión de luz, todo se desvaneció. El sótano se llenó de un silencio aterrador. Cuando recuperé la visión, me encontré de vuelta en el pasillo oscuro de la casa. Samuel estaba a mi lado, mirándome con incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Sin embargo, una pequeña parte de mí sentía que esto era solo el principio. Evelyn estaba libre, pero había algo que nos miraba desde la oscuridad. Algo que todavía necesitaba ser enfrentado. El eco de un susurro traicionero se oyó desde el fondo de la casa. «Esto no ha terminado». Una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. Capítulo 7. Sombras inminentes. El frío de la casa se sentía más intenso de lo que recordaba. Miré a Samuel. Su cara estaba pálida como si hubiera visto un fantasma, y yo no estaba muy lejos de ese sentimiento. «¿Escuchaste eso?», pregunté, mi voz temblando. «No solo eso», respondió él, mirando al pasillo con una mezcla de miedo y determinación. «El aire está cargado. Hay algo más aquí, algo que no se ha ido». Traté de asimilar sus palabras. La luz había liberado a Evelyn. Entonces, ¿por qué la atmósfera seguía tan tensa? Hacia atrás el eco del susurro resonaba nuevamente, como una advertencia que flotaba en la oscuridad. «Esto no ha terminado». Bajé la mirada al medallón que reposaba en mi palma. Brillaba tenuemente, como si aún llevara un fragmento del poder que había desatado. «¿Y si esto no fue suficiente?», murmuré, cuestionando todo lo que había hecho. Samuel se acercó un poco más, su mirada fija en el pasillo. «Hay que averiguarlo. No podemos quedarnos aquí parados». Con un nudo en la boca del estómago asentí. Caminamos lentamente hacia la dirección del susurro. Cada paso resonaba en el silencio, y la sensación de ser observados aumentaba con cada momento que pasaba. Durante un instante, dudé. Pero el recuerdo de Evelyn, su sacrificio, me empujó hacia adelante. El pasillo parecía alargarse. Las sombras danzaban alrededor de nosotros como si tuvieran vida propia. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. Una luz tenue emanaba de su interior, pero el brillo se sentía antinatural. «¿Qué crees que hay allí?», pregunté. «No lo sé», admitió Samuel, «pero debemos averiguarlo». Nos acercamos a la puerta y el susurro se volvió más claro. «Regresa», decía. «No pertenece aquí». La voz era suave, pero su tono era una orden. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una tentadora advertencia a dar un paso atrás. Empujé la puerta con un leve empujón. La bisagra chirrió, revelando una habitación cubierta de polvo. En el centro había un espejo, y frente a él, una figura oscura estaba de pie, inmóvil. No era Evelyn. No era nada humano. La criatura giró lentamente, y me dio la impresión de que la oscuridad misma se retorcía a su alrededor. Su rostro no era más que un vacío, aún sin rasgos, pero los ojos se iluminaban con una intensidad que me helaba la sangre. «Tú», susurró, y el eco resonó como un grito ahogado. «Samuel, retrocede»,
Grité. La figura parecía estar absorbiendo la luz de la habitación. Sin pensarlo, saqué el medallón y lo levanté hacia él. «Aléjate de nosotros». La luz brotó del medallón, pero la sombra se expandió, desafiando la claridad. «No puedes escapar», dijo la criatura, y el aire se tornó frío como el hielo, envolviéndonos en la desesperación. «¿Qué es esto?», preguntó Samuel, incredulidad y terror reflejados en su rostro. «No lo sé, pero no dejaré que nos atrape», respondí, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar control. Sin embargo, una chispa de determinación surgió dentro de mí. «Debemos luchar», dije, sintiendo que cada palabra se llenaba de un nuevo fervor. Alzando el medallón con más fuerza grité, «No tienes poder aquí». La luz estalló nuevamente, pero esta vez no era solo poder. Era una combinación de amor, amistad y la memoria de Evelyn. La sombra gritó, un sonido que sacudió el suelo, y una presión enorme nos empujó hacia atrás. Todo se oscureció otra vez y una sensación de vacío se apoderó de mí. Pero justo antes de perder la conciencia, vi cómo la figura, al ser tocada por la luz, comenzó a desvanecerse, como un espejismo en el horizonte. Cuando por fin recuperé la conciencia, me di cuenta de que estaba tirado en el suelo, y Samuel estaba a mi lado. El eco de la voz se había vuelto un silencio ensordecedor. «¿Estamos a salvo?», preguntó él con un hilo de voz. Levanté la mirada hacia la puerta. El espejo estaba intacto, pero había algo diferente. Un brillo tenue en la superficie reflejaba una imagen que no reconocía. Y malditas fueran mis dudas, una voz familiar volvió a susurrar desde el fondo de la casa. «Esto no ha terminado». Una nueva batalla se planteaba ante nosotros, y yo inevitablemente sabía que no se iría si no lo enfrentábamos de inmediato. Capítulo 8. La revancha de las sombras. Al abrir los ojos la habitación estaba envuelta en un silencio inquietante, pero el eco de aquella voz seguía reverberando en mi mente. «Esto no ha terminado». Esa frase giraba como un tornado, arremolinándose en el caos de mis pensamientos, mientras trataba de comprender qué acababa de suceder. Samuel aún estaba a mi lado. Su expresión se mezclaba entre la preocupación y la confusión. «Necesitamos encontrar una manera de detener eso», dijo quebrando el silencio. Su voz sonaba decidida, pero podía notar un temblor que lo delataba. «No podemos darnos por vencidos». Asentí, aunque mi mente se sentía como un laberinto oscuro. Miré nuevamente al espejo. La luz reflejaba algo que no podía identificar. «Mira eso», murmuré, señalando la superficie reluciente. A medida que me acercaba, la imagen se tornó más clara. Eran visiones fugaces, sombras que se movían, un rostro conocido y figuras en una danza grotesca. «¿Qué es esto?», preguntó Samuel juntándose a mí. El miedo en sus ojos se convirtió en curiosidad a medida que observábamos juntos. Las sombras en el espejo parecían revivir, como si estuvieran atrapadas en un ciclo infinito, deseando liberarse. «Es como un recuerdo», respondí, sentándome en el suelo, incapaz de apartar la vista. «Recuerdos de lo que ha sucedido aquí. Algo que quizás tengamos que enfrentar». La habitación se llenó de una tensión palpable. El aire pesado hacía que cada respiración se sintiera laboriosa. Tenía el presentimiento de que lo que estaba sucediendo en aquel espejo era solo el principio. Una sacudida de energía hizo que el medallón en mi mano vibrara, y de alguna manera, sabía que nuestras acciones iban a tener consecuencias. «¿Y si esos son ecos de lo que ha pasado en esta casa?», sugirió Samuel, su voz temblando. «Tal vez el espejo es más que solo un reflejo. Puede ser un portal. A lo mejor podemos usarlo en nuestro favor». Él me miró, su confianza mezclada con el horror en su rostro. «Si podemos entender lo que está pasando, quizás podamos derrotar a eso». Me quedé en silencio un momento, sintiendo que el medallón palpitaba más fuerte. Entonces decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. «Voy a intentar interactuar con lo que está en el espejo», dije,
sintiendo que cada palabra era un desafío a la propia oscuridad. Con determinación me acerqué aún más tocando la superficie del espejo con la punta de los dedos. Al instante, una imagen se disparó hacia mí. Vi a Evelyn, su rostro lleno de angustia y determinación. «No te rindas», decía. «El amor es tu arma». Fue entonces cuando el espejo pareció responder. Las sombras empezaron a retorcerse y gritar, como si la luz de mi conexión fuera un rayo que las alcanzaba. De repente, los recuerdos se hicieron más vívidos, mostrándonos fragmentos de la historia de la casa, de lo que había ocurrido antes de que llegáramos. «Samuel, necesito que me ayudes», grité mientras aumentaba la intensidad de la conexión. Él se acercó, tomando mi mano y conectando su energía con la mía. Otra imagen emergió. Una figura oscura, la misma que habíamos visto antes. Pero ahora se deslizó hacia el fondo de la habitación como si temiera ser vista. «Es esa cosa», dijo Samuel horrorizado. «Se estaba alimentando de algo. Necesitamos saber qué lo mantiene con vida». El medallón resplandeció con fuerza, llenando la habitación con un aura brillante. En ese momento, una risa profunda y aterciopelada resonó en el aire, proveniente de la oscuridad. «No tenéis idea de lo que habéis despertado», dijo la voz, haciéndose más fuerte. «¿Creéis que experimentando lo que ocurrió aquí conseguiréis cambiar vuestro destino?» Samuel retrocedió, y yo sentí cómo mi corazón se hundía. «No retrocederemos», respondí con más fuerza de lo que me sentía. «Esto termina aquí, y ahora». Las sombras en el espejo comenzaron a avanzar hacia nosotros. La habitación se llenó de un grito ensordecedor, una advertencia de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Y entre el caos, una llamada a la acción resonó en mis pensamientos. Debemos enfrentarlos. Sintiendo que el tiempo se acababa, sabía que en nuestra siguiente decisión podría residir nuestra única oportunidad de romper la oscuridad que había estado atrapando a todos en este ciclo eterno. La lucha por salvaguardar lo que quedaba de Evelyn y de nosotros mismos estaba al borde de estallar, y yo estaba dispuesto a llevar la carga. Capítulo 9. La llamada de la oscuridad. La risa resonó en la habitación, arrastrando con ella una sensación de desesperación. Pude sentir cómo las sombras se retorcían, como bestias furiosas atrapadas en un corral, listas para saltar. Miré a Samuel, y vi en su expresión que él sentía la misma urgencia. No teníamos tiempo que perder. «Hay que hacer algo ya», dije mientras retiraba mi mano del espejo, como si el contacto hubiera dejado una marca ardiente. «Podemos usar el medallón. Lo que sea que está en este lugar, se alimenta de nuestros miedos. Tal vez podamos convertir esa energía en nuestra ventaja». Samuel asintió, aunque su rostro aún estaba pálido. «Pero ¿cómo lo hacemos? Este lugar es una trampa. La historia misma juega en nuestra contra. Necesitamos recordar a Evelyn», le respondí sintiendo que su imagen era la clave. «Recuerdos positivos, momentos de amor. Esto no es solo un lugar oscuro. Ha habido luz aquí. Debemos aferrarnos a eso». Nos sentamos en el suelo, cerrando los ojos, y tratando de buscar esas memorias. Lo hice con fuerza. El recuerdo de Evelyn riendo, su voz melodiosa, su calidez. Quería que ese amor fluyera como un río dentro de mí. Sentí que el medallón brillaba con más fuerza en mi mano. «Eso es. Sigue así», dijo Samuel, presionando su mano sobre el medallón, y el brillo se intensificó. «Lo está sintiendo. Lo está aceptando». Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarlo pasar. Un fuerte viento barrió la habitación, y las imágenes del espejo comenzaron a distorsionarse. Eran figuras que se retorcían y se transformaban en rostros familiares, su expresión abarrotada de dolor. «No pueden matarnos, no más», gritó una de las sombras, un eco de advertencia que pareció atravesar mi alma. «Destruiréis todo lo que habéis conocido. No vamos a dejar que eso pase», defendí, encontrando fuerza en mis palabras. El medallón brilló aún más, enviando vibraciones a través de mi cuerpo. Con toda la determinación que podía reunir,
Me concentré en el amor y en las memorias que compartía con Evelyn. Sentía que las sombras temían a esa luz que venía de nosotros. La risa se volvió un grito, una cacofonía que deseaba desestabilizarme. «Esto no es solo nuestra lucha», clamé. «Esto es por todos los que han estado atrapados aquí. Por Evelyn. Por todos los que han sufrido. Estamos rompiendo el ciclo». Samuel se puso de pie enfrentando las sombras. «No hemos venido aquí solo para recordar el dolor. Estamos aquí para liberar». Y entonces, ante nuestros ojos, una grieta se abrió en el espejo. Una grieta que se extendió como un rayo divino. Las sombras hicieron una pausa, titubeando al borde del abismo que ahora se dirigía hacia ellas. Fue el momento perfecto. «Ahora, Samuel, alimenta la luz», grité. Juntos, enfocamos nuestras energías en el medallón, y un chorro de luz brotó. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, pero esta vez, no tenían poder. La luz era un faro, y su oscuridad se desvanecía. Pero lo que vino después me sorprendió. Una figura oscura se desplazó detrás de las sombras, silenciosa y aterradora. Era la esencia del mismo mal que había atormentado a la casa, aguardando en la penumbra. «¿De verdad creéis que esto será suficiente?», murmuró la figura, su voz llena de burla. «Todo lo que habéis hecho no es más que un juego». De repente, la habitación se oscureció, y lo supe. La lucha no había hecho más que comenzar. Aquella presencia amenazadora no solo estaba al acecho, estaba preparada para atacar. Nuevas preguntas llenaron mi mente. «¿Qué más deberíamos hacer?», pensé mientras las sombras regresaban, pero esta vez con un propósito diferente, un propósito que iba más allá de lo que jamás había imaginado. Capítulo final. El umbral de lo desconocido. La tensión en el aire creció. Aquel ser oscuro que se había revelado era una manifestación de todo lo que la casa había guardado. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y la idea de que nuestro dilema apenas comenzaba se afianzaba en mi mente. «¿Ahora qué hacemos?», susurré sintiendo que las palabras temblaban en mi boca. La figura frente a nosotros parecía estar hecha de sombra pura, un torbellino de desesperación y odio. «No tenéis idea de lo que has despertado», dijo, y su voz resonó como un eco de otras voces que habían sufrido antes que nosotros. «No tienes poder aquí», respondí, aunque mi voz temblaba en la adversidad. «El amor puede vencerte». Samuel se unió a mí, su determinación brillando en sus ojos. Sin embargo, el aire estaba cargado con una energía opresiva que hacía que las dudas brotaran en mi interior. ¿Era realmente el amor lo que necesitábamos para derrotarlo? Mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros, recordé a Evelyn y las memorias que habíamos evocado. «Piensa en su luz», le dije a Samuel, y juntos comenzamos a invocar esas imágenes de amor y unión, formando un escudo ante la sombra. Pero la figura oscura se lanzó hacia nosotros y sus tentáculos cargados de odio comenzaron a rodearnos. «¡Enfócate!», grité. «¡Alza el medallón!». Lo levanté frente a nosotros, sintiendo cómo una corriente de energía vibrante se arrastraba desde su interior. La luz se intensificó, proyectándose en todas direcciones. Pero la sombra gritó con una furia desmedida, queriendo consumirnos por completo. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino también por cada alma que había sido arrastrada a esta oscuridad sin fin. La rabia y el amor se unieron en mi pecho, formando una determinación feroz. «Hazlo, Samuel, alimenta la luz», grité, uniendo nuestras energías en el medallón. La luz estalló en un torrente de intensidad, llevando consigo los ecos de nuestras memorias, las risas de Evelyn y las esperanzas de aquellos que habían pasado por aquí. Vi cómo la sombra titubeaba, demostrando que el resplandor de nuestras experiencias y emociones era capaz de atravesar incluso la oscuridad más densa. A medida que las sombras se fragmentaban, la figura oscura se agachó como si estuviera siendo herida. «No se acaba aquí», siseó, su voz un susurro ensordecedor. «Siempre volveré». Y con ese último bramido, se desvaneció en una nube de oscuridad,
El silencio se instaló de nuevo. Un silencio inquietante, pero esta vez se sentía como un alivio. Pero sabía que lo que habíamos experimentado no podía ser ignorado. El medallón parpadeaba débilmente en mi mano, y aunque la casa parecía más tranquila, una inquietante sensación permanecía en el aire. ¿Logramos detenerlo?, preguntó Samuel, sus ojos reflejando la confusión. Sentí que la sombra podría estar oculta en algún lugar, a la espera de la oportunidad de reemerger. Pero entonces, recordé las historias del espejo y de Evelyn. El ciclo tal vez se había detenido por ahora, pero el eco de su advertencia seguía presente. No estoy seguro, respondí. Pero lo que sentimos aquí era real, y eso no puede desaparecer. Aún hay personas que necesitan liberarse. Y si este lugar guarda más secretos, tal vez sea nuestro deber seguir adelante. Con el medallón en mano, miré a Samuel. Ambos sabíamos que podríamos abandonar aquella casa, pero la sombra siempre existiría si no enfrentábamos nuestras propias oscuridades. La lucha jamás se iría del todo, pero cada pequeño paso, cada acto de amor, podría convertir esa oscuridad en luz. Nos tomamos de las manos, sabiendo que habíamos sobrevivido a la noche, pero la realidad nos decía que el desafío aún no había terminado. Nunca volveré a mirar un espejo de la misma manera. Las preguntas quedaron flotando en el aire del hogar que habíamos dejado atrás. ¿Podríamos desenterrar otros secretos? ¿Cuántas sombras aún estaban ocultas? Sin embargo, decidimos seguir adelante, llevando la luz que habíamos encontrado y el recuerdo de lo que habíamos vivido. Porque a veces, el verdadero objetivo no es la batalla en sí, sino la lucha por encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad.